Bendiciones, amados hermanos. Damos gracias al Señor una vez más en su misericordia, que Él nos ha dado un día más de victoria, ya que estamos una vez más aquí con ustedes para siempre presentarles la palabra del Señor. La palabra que cambia, palabra que transforma, la palabra que nos trae esperanza, ¿verdad? En los tiempos difíciles. No es lo mismo estar nosotros sin el Señor, hermano, que estar con Él. Porque su palabra dice que Él estará con nosotros todos los días de nuestra vida hasta el fin del mundo. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor para siempre. Damos gracias a Dios en esta mañana. Quiero ahora que me acompañen a una de las lecturas que es muy conocida en la palabra del Señor, en la iglesia del Señor, ¿verdad? Por supuesto. Vamos a buscar en el Evangelio según San Juan, donde vamos a tener una muy importante reflexión de su palabra acerca de la manera en que nosotros tenemos que adorar al Señor y lo que pues cada uno de nosotros debe de tener en su corazón para Él. Gloria a Dios. Capítulo 4 del libro del Evangelio, según San Juan. Vamos a leer del versículo número 12 en adelante. Gloria al Señor. Bendito sea Dios. Si no tiene una Biblia, nomás escuche. Y si tiene una, pues acompáñeme a esta lectura, que va a ser un poquito larga para que entendamos lo que vamos a leer, lo vamos a estudiar en esta hora. Gloria al Señor. Capítulo 4, versículo 12 en adelante, dice la palabra de Dios de la siguiente manera. ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondiendo Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua, volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo, Señor, dame esa agua, para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Respondiendo la mujer y dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido. Porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo, mujer, créeme, que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que adoren. Le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. Gloria al Señor. Bendito sea su nombre. Hasta ahí vamos a dejar la lectura. Gracias al Señor. Vamos a orar. Padre, gracias te damos en esta mañana, Señor, porque nos das el privilegio, el honor,
la dicha, Señor, la satisfacción grande de poder aquí, Señor, estar presentando tu palabra y poder escuchar estos relatos bíblicos, Padre, que tú tuviste cuando estuviste aquí en la tierra. Te alabamos y te bendecimos, Señor, porque tú eres grande, porque tú eres bueno, Señor, porque tú viniste, Señor, para darnos vida, para darnos, Señor, la esperanza de nuestras vidas, para no ir a condenación. Te pido, Señor, en esta hora que tú tomes dominio de todo lo que ahora vamos a hacer y que cautives la mente y el corazón de los oyentes para que ellos, amado Dios, puedan ser personas que puedas abrirles el entendimiento para que conozcan esta verdad del Evangelio a la cual, Señor, tú nos has llamado ahora y que nosotros te damos gracias por eso. Usa mis labios, Padre, usa mi vida y habla, Señor, para que nosotros podamos ser edificados por medio de tu buena palabra. En el nombre de Jesús te lo pedimos todo. Aleluya. Gloria al Señor. Amén. Bendito sea su nombre. Gracias al Señor, hermano. Esta palabra que hemos leído es una palabra que es bien conocida en el pueblo de Dios, que es una de las conversaciones que nos hacen reflexionar en muchas cosas, que a veces nosotros como cristianos, como pueblo de Dios, los pasamos por alto. Y es con respecto a la manera de adorar al Señor. La forma de cómo nosotros tenemos que entregarnos, como dice el Señor en su palabra, con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón, para adorarle y servirle a Él. Y eso, hermano, muchas veces nosotros lo pasamos por alto. Y damos un servicio a Dios a medias. O le adoramos a medias. O todo lo hacemos como no sintiendo la satisfacción grande que es el tener a Cristo Jesús dentro de nosotros, morando por medio del Espíritu Santo. En este relato, el Señor Jesucristo iba rumbo a Galilea. Y era, dice su palabra, necesario que él tenía que pasar por Samaria. Esta ciudad de Samaria, hermano, tuvo conflicto con los judíos desde tiempos antiguos. Cuando Dios, en su enojo, cuando Israel, por medio de los reyes de ese tiempo, irrespetaban la ley del Señor, no obedecían, no guardaban los mandamientos. Y el Señor se cansó al fin de esas abominaciones que Israel cometía. Y fue así como Dios dividió a Israel. Mandó 10 tribus al norte y solo dejó 2 en el sur. Y una de ellas es la tribu de Judá. Y Dios se enfocó más en la tribu de Judá. A él se le reveló más. Y a Israel, esas 10 tribus de Israel, que era Israel, Dios las desechó. Y en ese proceso, hermano, que él hizo en esa ocasión, fue que Dios envió a un rey asirio para que ellos los llevaran cautivos y los tuvieran por un buen tiempo en la ciudad esta de Asiria. Cuando el rey asirio decidió deportarlos, él mandó cierta parte de judíos a la ciudad de Samaria. Y desde ahí, hermano, comienza el conflicto en que los judíos que se habían quedado en la parte sur de Israel ya no quisieron tener relación con los samaritanos. Porque ellos habían aprendido todas las costumbres de ese pueblo de Asiria. Ellos adoraban diferentes dioses. Por ejemplo, quemaban sus hijos al fuego a un dios llamado Moloch, creo que se llamaba ese dios. A Moloch. Y
Quemos era otro dios que también ellos adoraban en esas ciudades. Entonces eran dioses y eran costumbres paganas, las cuales Israel, cuando fue llevado a ese lugar, él absorbió todo eso. Entonces cuando regresaron a Samaria, los judíos que habían quedado allí en la tierra esta, ellos ya no quisieron aceptarlos como parientes de ellos. Y ahí fue donde se inició esto, que ya Samaria, los samaritanos con los judíos no se llevaban entre sí. Porque ellos adoraban al Señor, pero también adoraban a los ídolos, los judíos que regresaron ahí a Samaria. Porque se habían traído todas esas costumbres de allá. Entonces fíjese qué tremendo es cuando la gente pierde su identidad. Porque aquí estos israelitas eran israelitas, era el pueblo que Dios sacó de Egipto. Pero cuando Dios los envía a ese lugar a través de este hombre, de este rey asirio, ellos pierden la identidad. Y dice la Biblia que cuando ellos llegaron a ese país, ya no adoraban al Señor. Ellos sacrificaban a sus hijos, dice, hacían también fuegos bajo de árboles frondosos. De ahí donde viene la cosa de Navidad y el árbol de Navidad, si usted quiere saber algo de eso. Ellos hacían ese tipo de adoración. Entonces, ellos ya no sabían nada de Dios cuando regresaron. Y fue necesario que este rey mandara a uno de los sacerdotes para que les enseñara las leyes de Dios, de nuevo. Pero sin embargo, dice la Biblia que ellos se quedaron adorando a Dios, pero también adoraban los ídolos. Las costumbres, ellos, dice, y sus hijos. Por eso, hermano, es importante que nosotros como padres demos buenos ejemplos a nuestros hijos. Porque de acuerdo a las costumbres que nosotros les enseñemos, así también ellos van a aprender. ¿Me entiende? ¿Cuánto hoy en día se ve eso, verdad? Pero eso no es el mensaje. El mensaje es este, que estamos ahorita leyendo, cómo Jesucristo tenía que pasar por Samaria. Y como les acabo de explicar, ellos no se llevaban por el tipo de adoración, ellos adoraban diferente, en un monte llamado Gerizim. Allí edificaron ellos su templo para ir a adorar al Señor a su manera. Pero los judíos, la tribu de Judá, que es la tribu a la cual Dios se enfocó su mirada, de ahí donde salió el rey David, esa tribu no aceptaba a Samaria. Entonces cuando aquí el Señor llega a ese lugar cansado del camino, Él se sienta a la orilla de un pozo, el pozo de Jacob. Que dicen que también estas tribus de Samaria eran las tribus de Manasés y de Efraín, los hijos de José. Y recuérdese que José vivió en Egipto. También él tenía costumbres de Egipto. Pero aquí el Señor llega a ese pozo, que era un pozo que Jacob había comprado en los tiempos que él anduvo errante en esas tierras, pero que después se lo heredó a José, a su hijo. Y él, de ahí dice la mujer aquí con un gran orgullo, le dice al Señor, que ese era el lugar donde habían tomado aguas Jacob, sus hijos y su ganado. O sea, con un gran orgullo, le decía a la mujer esto, a Jesús. Y el Señor Jesús, él, hermano, como la misión del Señor era, hermano, llevar el mensaje que Dios su Padre le había dado. Dios ya no venía a hacer esa distinción de como decíamos, de costumbres o de formas de adoración que en ese tiempo tenían tanto los judíos como los samaritanos. No, Él ya no venía a ver eso. Jesús venía a partir esos dogmas, hermano. Él vino a quitar todas esas dogmas, porque aquí le dice la mujer, cuando él llega a ese lugar cansado, porque había caminado desde Judea, creo yo, hasta Galilea, él se cansó y se siente ese pozo y llega esta mujer. Y esta mujer, hermanos, llegó a la hora del mediodía, la hora sexta. Era la hora en que no llegaba nadie a ese lugar. Ella sentía vergüenza por lo mismo que usted escuchó, que es una mujer que había tenido muchos maridos. Y el Señor Jesucristo le dice aquí, le dice a la mujer, Señor, no tienes con qué, le dice, respondiendo Jesús y le dijo, cualquiera que bebiera, ¿acaso, le dice la mujer, acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré
será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Jesús vino a traernos, hermano, una manera de adoración en el Espíritu. Ya no de una forma religiosa como lo hacían en ese tiempo los judíos. Porque ellos consideraban que buscar a Dios y acercarse al Señor era solamente a través de los ritos, de los sacrificios que ellos hacían, los judíos, en el templo. Y los samaritanos creían que era solamente de adorarlo al Señor así sencillamente, sin hacer ese tipo de sacrificios. Pero Jesús les dice, no, oye, no, eso se va a terminar. Hermano, eso se va a terminar, le dice. Porque le dice él, cualquiera que beba de esta agua del pozo de Jacob volverá a tener sed. Esto nos habla, hermano, de la vida del ser humano. De cómo hoy en día podemos nosotros ver cuántas religiones hay alrededor del mundo. Cuántos adoran de diferentes maneras y de esa forma ellos creen estar agradando al Señor. Y muchas veces, hermanos, lo practican solamente, como dicen un dicho por ahí, del diente al labio. No hay en realidad una certeza de lo que se está haciendo. ¿Por qué le digo esto? Porque Dios es santo. Dios es santo. Y Él no se agrada de que usted solo sea santo ese día, en esa religión en la cual usted practica. Dios no se agrada de eso. De que solamente ese día usted llegue a hacer el rito, pero ya el siguiente día usted sigue siendo el mismo, la misma persona, con malos hábitos, con malas costumbres. Eso es lo que Dios aquí vino a quitar, el Señor Jesucristo. Él puso una forma diferente de adorar. Hace poco veía yo un programa de unas personas que enseña ahí las diferentes religiones. Y hermano, ahí se puede ver una total locura. Los que adoran, por ejemplo, esos que adoran los que no me recuerdo el nombre de esta religión, pero los que son de allá de por Asia, los Buda, ¿verdad? Son unos. Pero hay otra religión. Están los que también, por ejemplo, los musulmanes, ¿va? Que adoran a través del profeta Mahoma. Están también los de la India, ¿va? Que tienen un montón de dioses, ¿va? Para él todos los animales son dioses, pero las vacas usted las encuentra ahí en la calle de India. Porque para ellos los elefantes, las vacas, los ratones, todos esos son dioses. Ajá. Entonces, y hay otra religión más terrible que vi yo, que las personas creen que cuando el hombre dice que cuando supuestamente el Dios que ellos adoran lo toma, este hombre se puede lacerar su cuerpo, se puede meterse cuchillos por todas partes. Y dicen que de esa manera Dios está hablando. Imagínense, hermano, qué tremendo, ¿verdad? Qué tremendo cuando no se tiene el conocimiento del Señor en nuestras vidas. Por eso el Señor les dice, la gente practica esa religión, pero como le dijo que el Señor, ese es el agua del pozo de Jacob. Usted sabe que cuando uno tiene sed, toma agua, ¿verdad? Y se le quita la sed por un instante. Al poco rato usted vuelve a tener sed. Pues eso son esas religiones. Y eso era lo que aquí estaba viviendo Samaria con Judea. Ellos estaban viviendo en ese conflicto. Pero el Señor les empieza a decir esto. Que les dice Él que los que toman esa agua, pues van a volver a tener sed. Porque le dice, la agua que yo te puedo dar es una agua que salta para vida eterna. Es una agua que le da esperanza de vida a la persona. Ese es el cambio, hermano, que el Señor hace en la vida de las personas que le reciben a Él en su corazón. Los que se le conocen los nacidos de nuevo. ¿Se recuerda cuando Nicodemo llegó en la noche donde el Señor? Nicodemo era un gran religioso, era un hombre conocedor de la Torá, de los 5 libros de la Biblia, o sea, lo que nosotros conocemos como el Pentateuco. Él conocía todo eso, sin embargo, él llega y reconoce la autoridad de Jesús, porque le dice, nadie puede hablar como tú hablas, sino solamente siendo alguien enviado de Dios. Y cuando el Señor le dice, porque él pues lo empieza ahí a alabar, pero él le dice al Señor, tienes que nacer de nuevo si quieres entrar al reino de los cielos. O sea, hermano, vivir en una religión no le garantiza a usted
la salvación de su alma. ¿Y por qué le digo una religión? Porque esa es una cosa que usted la practica. Es una práctica que usted la hace cada día. O sea, cada día específico de la semana. Pero de allí usted vive igual. Y la diferencia de esta agua que el Señor nos ha dado a nosotros es que nosotros todo el tiempo andamos felices, andamos contentos, andamos alegres. Y no importa si hay dificultades, problemas, adversidades, usted siempre alaba al Señor. Y tampoco Él le pide que usted se lacere su cuerpo. No le pide que usted camine de rodillas hasta el altar mayor. No le pide que usted se vaya azotando ni que cargue esos grandes muñecos en el lomo. Tampoco le dice que se puye su cara, sus ojos, sus labios. No le pide ninguna cosa de esas. Esa es la religión. Eso es lo que vivía Samaria. Conocían a Dios, pero alababan a sus muñecos. Le rendían culto. Lo mismo hace usted. Usted va los domingos, los fines de semana. Aún cristianos, que se llaman cristianos, pues, van los domingos a la iglesia. Pero a partir del lunes ni se parecen a los cristianos. Porque caen en el vacío. Porque no han bebido del agua de vida. Del agua que salte para vida eterna. Y eso es lo que el Señor le decía que a la mujer. La mujer le dijo, Señor, dame de esa agua. ¿Quién no quisiera de esa agua que le ofreció? Agua vida, agua viva. Usted ha visto esos manantiales de agua claritos que uno desea tomar de esa agua. Pues esa es el agua del Señor, es el agua que Él ofrece, un agua de vida. Y le dice, la mujer dijo, Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Y le dice, respondiendo la mujer y dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido. Porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Fíjese que el Señor poco a poco la fue llevando a la mujer de buena manera, hermanos. Aquí no se nota que el Señor esté hablándole a la mujer así, en palabras así groseras, ¿verdad? Sino que Él le dice, ve y tráeme a tu marido. Y ella solita confiesa su pecado. Ella confiesa su pecado. Por eso le dice al Señor, bien has dicho, no tengo marido. Por eso ella llegaba a mediodía. A esa hora nadie iba a ese pozo. Pero ella le daba vergüenza, porque a saber a cuántas mujeres ya las había dejado sin marido. Era una prostituta, en otras palabras, la mujer samaritana. Pero fíjese a la clase de personas que el Señor vino. A personas que hoy en día se desechan, ¿verdad? O se descartan. En la sociedad no las quieren. Dios dice que Él no vino a los sanos. Él no vino a las personas que se consideran justas. Él vino, dice, a los enfermos. Y los enfermos no de enfermedades físicas, sino de enfermedad del alma. Esta mujer estaba enferma. Porque dígame, ¿qué vida es esta? Que usted tenga un marido, luego otro, luego otro, luego otro. Esa no es vida. Pero aquí ella confesó su pecado. Ella le dice que no tenía marido. Y mire el Señor, muy lindo, Él le dice, bien has dicho, no tengo marido, porque el que ahora tienes no es tu marido. Hermano, la gente quiere esa palabra. La gente no quiere cristianos que a veces criticamos o juzgamos las acciones de los demás y no nos vemos nosotros. A veces el Señor dice, por eso el Señor le decía, aquí dice el Señor en su palabra, que antes de que le saquemos la paja del ojo a tu hermano, primero sácate la viga que tú tienes en tu ojo. Y Jesús, mire, Él bien pudo haberle dicho, y mira, tú eres una ramera y estás, como a veces, ¿verdad? Así se predica, y yo he oído predicadores que predican que las prostitutas, esas no van a, y esas son las que van a heredar el reino de los cielos. Fíjense que el Señor les dijo a los fariseos, aquellos que eran bien religiosos, que se vestían bien blanquitos por fuera, pero por dentro estaban llenos de huesos de muertos, podridos.
Y Él les dice, las rameras y los adúlteros, los fornicarios, estos irán delante de ustedes. Los que se arrepintieran de eso, porque esas personas son las que, hermano, abrazan más la fe del Señor cuando se arrepienten, fíjese. Porque la Biblia lo dice, que el que recibe, el que debe más y se le perdona la deuda, es el que más agradecido está. Y no aquellos que nos consideramos justos, que nos consideramos buenas personas, que yo no le hago mal a nadie, que yo no le hago esto a aquel. Esos jamás van a ver la gloria de Dios. Por eso le dijo a Nicodemo el Señor, tienes que nacer de nuevo si quieres entrar al reino de los cielos. Porque solamente de esa manera usted empieza a tener misericordia de las personas y puede empezar a vivir una vida diferente. No esa vida amargada, esa vida religiosa, hermano. Porque muchos caemos en la religiosidad. Pero no vivimos el evangelio. No hay esa fuente de vida. Como dijo el Señor, si alguno tiene sed, dijo en aquel gran día, en el día de los tabernáculos, ¿se recuerda? Venga a mí, dijo, y beba. Y de su interior correrán ríos de agua viva. Ríos, hermano, que nos harán tener esa vida abundante y dar comprensión y amor a aquellos que no lo tienen. El Señor no quiere que seamos religiosos. El Señor quiere que seamos genuinos, verdaderos hijos de Dios, fíjese. Dice Jesús, le dijo, mujer, créeme. Porque la mujer le dice aquí en el 20, me parece que tú eres profeta. Porque la descubrió. Y solo los profetas hacían eso. Los videntes, que les llaman también así. Nuestros padres les adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe de adorar. Ese es el conflicto que existe hasta hoy en día en las religiones. ¿Por qué le decimos que el evangelio es diferente? El evangelio no es una religión. Algunos dicen que es una religión. Vamos a ponerlo en ese sentido como una letra, no como una letra, sino como una forma de vida. Pero no es una religión el evangelio. Porque en el evangelio, hermano, la diferencia es esta. Que usted no solo hace el rito un día y usted el siguiente día es el mismo borracho, el mismo adúltero, el mismo pecador, el mismo mentiroso. No. En el evangelio es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, el que cuando usted cree en Jesucristo, Él llega a su vida y Él lo transforma. Por eso es que aquí no se trata de que usted cambie por su cuenta. No. El cambio, la transformación la hace Jesucristo de adentro hacia afuera, no de afuera hacia adentro como lo hacían los fariseos. Por eso es que el evangelio no es una religión. No es religión. Es una forma de vida, pero consagrada al Señor. No una vida tampoco libertina. Porque hay muchos que dicen, es una forma de vida, pero viven a su manera. Tampoco. Por eso es que tiene que tener un gran cuidado en esto, hermano. Porque a veces nos pasamos de las líneas que el Señor nos ha trazado como cristianos, ¿verdad? Entonces Dios quiere que nosotros seamos adoradores, como le va a decir aquí, Jesús le dijo, de verdad, adoradores que de verdad quieran adorar al Señor. Jesús le dijo, créeme, que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. O sea, ya no se iba a tratar de lugares. ¿Por qué? Porque Jerusalén fue destruida. 70 años después que Él fue sacrificado, muerto y resucitó. 70 años después Él profetizó. ¿Ves este templo? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Y eso sucedió. Se quedaron sin adoración los judíos. Los judíos, los de la tribu de Judá. Y los de Samaria se quedaron igual. Porque ellos tampoco. Y mire, y dice, vosotros, le dice, Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene, cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos, le dijo el Señor, lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Por eso es que usted tiene que orar por Israel. No tiene que tenerlo. Sí, Israel, claro, le colmó la paciencia al Señor, a nuestro Padre. Pero es el pueblo de los pactos. Ahí está la promulgación de la ley. Ahí están los patriarcas.
por medio de ellos, del rey David, fue el linaje por el cual vino el Señor Jesucristo. Por eso le dice él, la salvación viene de los judíos. Por eso cuidado que usted vaya a andar a hablar mal así de Israel, pues porque es la nación que, querramos o no, hermano, un día dice la Biblia que todo Israel será salvo. Ahorita son unos grandes pervertidos, pues igual que todos nosotros. Sí, ellos así están tan alejados del Señor. Dios los dejó así. Por eso es que ellos, aunque oyeron a Jesús, no pudieron entender nada. Pero gracias a Dios por nosotros, para que nos dio esa bendición que nosotros sí le creemos. Entonces aquí le dice el Señor que la salvación viene de los judíos. O sea, no se trataba de estar aquí, que yo adoro aquí, que los judíos allá, no. Mas la hora viene, le dice, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. ¿Ve? Que Dios busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Y en espíritu y en verdad, hermano. Mire, yo me he fijado últimamente que hay un movimiento que solo habla de algaraverías. O sea, son unos emocionales, sensacionalistas, se llama ese evangelio. Yo he escuchado predicadores que hacen una gran algarabía cuando hablan de este pasaje, por ejemplo. Dios quiere que adoremos en espíritu y verdad, pero no les enseñan a las personas nada. Y lo que hacen nada más es manejar el psiqui de la mente suya. La mente le alborotan y usted se emociona y usted cree que todo es así. Pero Dios dice que debemos de ser adoradores, que le adoremos en espíritu y en verdad. Pero eso significa, hermano, estar totalmente compenetrados en el conocimiento de la verdad de Dios. ¿Cuáles son los propósitos de Dios en su vida o la voluntad de Dios en su vida? Por eso le digo que el Señor le decía a Israel también, oye Israel, Jehová tu Dios uno es, y a Él le tendrás que servir con toda tu alma, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Porque si usted no adora de esa manera y usted solo se emociona en el momento y después sigue siendo la misma persona, entonces usted está errando, está equivocado. Porque Dios busca adoradores que le conozcan a Él. No haga lo que hizo en aquel tiempo Israel. Conociéndolo a Él, adoraban también otras cosas. Y Dios lo que quiere es eso, que nosotros le adoremos solamente a Él. Le dijo a la mujer, sé que ha de venir, le dijo, el Mesías. Perdón, el verso 24 dice, Dios es espíritu, le dijo el Señor. Y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que adoren. Por eso usted no deje de orar, no deje de alabar, no deje de buscar al Señor, porque somos los que el Señor quiere que siempre le estemos adorando. Porque todo aquel que es nacido de Dios, hermano, tiene la simiente de Dios en él, y esa simiente no lo deja a usted estar sin hacer nada. Fíjese que yo observaba algo que veo que a veces nosotros como padres nos equivocamos con nuestros hijos. Al pensar que porque los hemos creado dentro del evangelio, ellos son evangélicos. ¿Sí? O ellos pues van a tener la salvación, y la salvación no es automática, no se hereda. No es como en el catolicismo, ¿va? Que ellos dicen, yo tengo la religión de mi abuelita. En esa religión voy a morir. Porque esa es la que me enseñaron y esa es la que yo... Porque ellos creen que eso lo heredan. Pero en el evangelio no se hereda. Y el grave error que cometemos nosotros como padres es ese, que pensamos que nuestros hijos, por haber crecido en un ambiente cristiano, pensamos que ellos van a ser cristianos todo el tiempo. Y no, hermano. No. Es necesario que ellos también se arrepientan. Porque el Señor dice que en aquel tiempo nadie va a dar, ¿cómo se llama? Cuentas de otros. Dice su palabra que el pecador morirá por sus propios pecados. Y dice, ni los padres darán cuenta de sus hijos, ni los hijos darán cuenta de sus padres. Cada quien perecerá de acuerdo al pecado que haya hecho. Nosotros como padres lo que tenemos que hacer es pedirle al Señor que ellos sean alcanzados por la salvación de nuestro Señor Jesucristo. Porque yo he visto familias, hermano, familias que eran conocedores de la palabra de Dios, pero que ahora
No quieren hacer nada para Dios. Ya les parece aburrido. Algunos se van al mundo. O algunos están en el mundo, así como estaban los de Samaria, sirviéndole a Dios, pero sirviéndole también a los ídolos. Y eso, usted sabe perfectamente. Eso es mistura. O sea, a Dios no le gusta eso. Dios quiere que usted sea verdadero. Por eso dice, los que me adoren en espíritu y en verdad. No va a poner un reel ahora con una alabanza y mañana pone otro reel con una gran cumbia. No, entonces usted no está en nada. Arrepiéntase. Eso es lo que le convendría. Porque si usted está haciendo eso todo el tiempo, imagínese, peor en un reel, en una cosa pública. Usted está avergonzando las cosas del Señor. Usted está haciendo que la gente blasfeme el nombre de Cristo. Por eso es que los que tenemos que ser verdaderos para el Señor. Y le dijo a la mujer, sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. Dice la mujer todavía esperando que llegara Jesús. Él es el Mesías, el Cristo. Porque el Cristo lo que significa es el Mesías. El ungido, perdón. El Mesías es el enviado. Pero ella esperaba todavía y ahí lo tenía enfrente. ¿Cuántos de nosotros a veces, verdad? Se nos habla la palabra. Ahí tenemos al Señor. Y todavía decimos, eso no me gusta, este es loco. Y sabemos que Él es el único hermano capaz de transformar nuestras vidas. Solamente Él. Nadie más puede hacer un cambio en su vida. Por muchos consejos que le den, usted sigue igual. Hasta que usted se arrepiente, Dios viene y hace la regeneración en su corazón. Por eso le decía, Él viene y mora. Y es el Espíritu Santo el que a usted lo empieza a redarguir. Esto no le agrada a Dios. Esto no. Mire, antes, yo me recuerdo cuando antes la gente se convertía al Señor, hermano. Ellos comenzaban rápido a cambiar, por ejemplo, de vestuario. Y no era que, como hoy, ¿verdad? Que de repente empezó el concepto ese de que Dios lo que busca es el corazón, no como me he visto. No, todo. Todo es una regeneración, hermano. Hasta su forma de hablar, su forma de vestirse, su forma de caminar. Ya las mujeres dejan de caminar así, así que se van moviendo. Ya tratan de caminar más así honestas, porque ellas saben que al que tienen que honrar es al Señor. Todo cambia. Entonces nosotros, hermanos, no podemos decir que tener a Cristo es vivir como uno quiere, al antojo de lo que a uno se le ocurra. No, es diferente. Y cuando está el Señor allí, hermano, fíjese, aquí se le presenta y le dice, Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. Gloria a Dios. Él es el que hoy habla contigo. Él es el que te invita a que dejes de tomar de esa agua, a que dejes esas religiones que lo más que te están haciendo es engañándote. Porque esas religiones no te van a llevar a la presencia del Señor. Jesús lo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y dice, y nadie lleva al Padre sino a través de mí. Solo Jesús puede cambiar tu vida. Solamente Él, nadie más lo puede hacer. Si tú quieres hallar satisfacción en este mundo, en esta vida, ven a Él. Dice su palabra, venid a mí los que estén cargados y cansados, que yo los haré descansar. Hermano, esa es una gran bendición que Él te da. Amigo, tú que me escuchas, esa es una gran bendición. Tú no sabes de lo que te estás perdiendo. Yo a veces digo o pienso cuántos años yo perdí. Si yo hubiera entendido más claro lo que hoy el Señor me ha hecho entender, mi vida estuviese mucho mejor. Gracias a Él que ha tenido misericordia y me ha alcanzado. Y por eso le digo, el único que lo puede cambiar es Jesucristo, el Hijo de Dios. De ahí ni los Himalayas, ni los Buda, ni los Confucian, ni Mahoma, ni ninguna religión. Solamente la sangre de Cristo puede perdonarte de todos tus pecados y llevarte a la misma presencia de nuestro Señor Jesucristo el día que tú partas de esta tierra. Ya no tendrás temor, ya no tendrás aflicción. Si usted se da cuenta, los velorios de los cristianos son muy diferentes a los velorios de los que no creen en el Señor. Ahí hay luto. Usted llega y toda la gente de negro. ¿Sí? Vaya usted a
a un entierro de un cristiano de verdad, pues, de un verdadero. Mire, ahí alabanzas, alegría, gozo. ¿Sabe por qué? Porque sabemos que un día nos vamos a volver a ver. Y ese solo es un lapso, un paso así que va a dar usted para estar en la presencia gloriosa del Dios de los cielos. Bendito sea el Señor. Eso es lo hermoso, hermano. Cuando mi madre se murió, mire, ese día fue de culto. Y no porque nos alegramos que se hubiera muerto, no, nosotros sentimos su partida. Pero sabemos que un día la vamos a volver a ver. Gloria al Señor por eso. Así que le invito. Si usted quiere, ahí donde se encuentra, puede dar este paso de fe. Ahí donde usted me está escuchando ahorita, puede decirle, Señor, perdóname.